Capítulo 45, volumen 2, 15, desconocido de Louriol detrás. El mismo día, asesinos de Southern Chu llegaron repentinamente, matando a todos los guardias de Jian Che. Jian Che resultó herido por una flecha, casi perdiendo la vida, y solo fue salvado por la presencia del general Pei Yun. Registros dinásticos de Southern Chu, biografía de Jian Suiyun. Pei Yun se alarmó mucho. Aunque no se dio la vuelta para mirarme, aún podía detectar los cambios en mi respiración. Hablando, preguntó. Jian Daren, ¿estás bien? Saqué una botella de jade de mi pecho, tomé una de las píldoras en su interior. El chi y la sangre agitados en mi pecho se calmaron gradualmente. Levantando la cabeza, declaré indiferentemente. He sabido que siempre has servido al príncipe de D. Ese día, si no estuvieras actuando bajo órdenes para proteger al señor Rong en Xianyan, es muy probable que Su Alteza no hubiera sido atacada por un asesino y muerto por sus heridas. La cabeza de ese hombre de mediana edad se inclinó ligeramente, apareciendo lágrimas brillantes en las comisuras de sus ojos. Respondió fríamente. Jian Daren tenía un profundo y sincero respeto por Su Alteza, llegando al extremo de viajar una larga distancia para intentar salvar la vida de Su Alteza. Desafortunadamente, la fortuna de Su Alteza era escasa. Cuando Su Alteza se acercaba a su fin, me confesó en privado que si Jian Daren jurara lealtad a Great Yong, Southern Chu estaría en grave peligro. Me hizo prometer que si algo así sucediera, debía quitarle la vida a Daren. Su Alteza afirmó que Daren entendería. Para Southern Chu, Su Alteza creía que no había otra opción que asesinar a Daren. Pidió que Daren perdonara a alguien que ya está muerto. Acepté de forma neutral. No culparé a Su Alteza. Incluso en la muerte, Su Alteza es leal y dedicado a Southern Chu. En comparación, yo no tenía ni una pizca de lealtad. En vida, la tolerancia de Su Alteza hacia la existencia de Suiyun había ganado la extrema apreciación de Suiyun. Su distinguida persona puede estar tranquila. Hoy, si logro sobrevivir, lo que Su Alteza me confió ese día, Suiyun nunca lo olvidará. Si hay oportunidad, no traicionaré esa confianza. Ese hombre de mediana edad se sorprendió. Después, recuperó su normalidad y reveló débilmente. Jian Suiyun realmente posee una presencia extraordinaria. Este asesinato fue idea mía. Cuando el destino de una nación está en juego, todos tienen responsabilidad. No puedo soportar ver a Southern Chu caer. Ese día, Su Alteza suspiraba a menudo ante mí, diciendo que si Jian Daren estuviera dispuesto a servir de todo corazón a Southern Chu, entonces la nación estaría a salvo para siempre. Si Daren jurara lealtad a Great Yong, entonces Southern Chu solo podría perecer. De esta manera, Southern Chu caerá en el caos tanto interno como externo. Si no te matan, Southern Chu inevitablemente se arrepentirá. Lo miré. Justo cuando iba a hablar para ganar tiempo, pareció haber descubierto mi intención. Se abalanzó hacia mí, encontrándose con Pei Yun. En un instante, los dos intercambiaron varios golpes, la violenta y feroz aura asesina me obligó a retroceder hacia la esquina. Mientras los veía luchar amargamente, mi mente había vuelto a mis recuerdos. En ese momento, cuando regresé a Jianye desde Sichuan, me encontré con grandes cambios. Durante mi convalecencia, Xiao Sunzi había descubierto desde hace mucho tiempo que el príncipe Dede había enviado personas para vigilarme. Aunque sabía que temporalmente no habría cambios, sabía que tenía que prepararme para las eventualidades. Por lo tanto, después de establecer el campamento secreto, inmediatamente hice que Xiao Sunzi investigara a fondo a aquellos que estaban al lado del príncipe Dede. Este asesino vicioso era uno de los confidentes más confiables del príncipe. Este hombre siempre se mantenía oculto y era experto en asesinatos. Aunque según el temperamento del príncipe Dede, el asesino no se usaba con frecuencia, ya había clasificado a este hombre como una amenaza hace mucho tiempo. Ahora, había aparecido aquí mientras yo estaba descuidado. ¿Quién hubiera esperado que intentara asesinarme, un simple súbdito rendido, en la residencia fuertemente custodiada del príncipe de Yon? Ay, había conocido la lealtad sincera del príncipe Dede. ¿Quién podría haber pensado que en el umbral de la muerte dejaría tal orden para que me ocuparan? Aunque podía entenderlo, todavía estaba amargamente y fríamente decepcionado. Sonreí amargamente mientras miraba hacia adelante.
Pei Yun tenía una expresión grave mientras luchaba con Bisskiller. Aunque sus movimientos parecían ser claros y simples, eran como una defensa impenetrable mientras obstruía los golpes rápidos y mortales de Bisskiller. Aunque la pelea aún estaba pareja, podía ver la pesadez en la expresión de Pei Yun y sabía que probablemente estaba perdiendo. Examinando la habitación, solo había una ventana. La puerta estaba completamente bloqueada por los dos que peleaban. Arrastrando mi cuerpo cansado y débil, caminé frente a la ventana, sin escatimar esfuerzos para abrirla, mirando con pesar el grupo de rosas afuera. En cuanto a este patio mío, aunque había sido ordenado, después de todo aún no era primavera, por lo tanto había muchas flores y hierbas diversas, incluyendo las rosas silvestres afuera de la ventana. Aunque no habían florecido, había muchas espinas en los tallos. Si saltara, probablemente estaría cubierto de cortes y moretones. Temblando por un momento, decidí que solo saltaría por la ventana como último recurso. En este momento, Bisskiller ya estaba algo ansioso. No había sido fácil para él infiltrarse en la residencia del príncipe de Yon. Además, aunque había estado en la residencia durante un par de días, las reglas aquí eran estrictas y rigurosas. No tenía forma de acercarse a Jianche. Por lo general, Jianche tenía numerosos guardias a su lado. Además, cada varios minutos, pasaba un escuadrón de patrulla. Si fueran interrumpidos, incluso si tuviera 3 cabezas y 6 brazos, no podría escapar. Además, aunque no sabía cuán formidable era el arte marcial de Xiao Xunzi, el asesino sabía lo que representaba cuando un experto de alta calidad como él no podía discernir la profundidad del arte marcial de Xiao Xunzi. Hoy, había llegado la rara oportunidad. Xiao Xunzi no estaba presente en el patio frío y la residencia estaba organizando un gran banquete. La mayoría de los guardias imperiales estaban en el frente, lo que hacía que las defensas alrededor del patio frío estuvieran muy relajadas. Según sus observaciones, una patrulla pasaría en 1 hora. Por lo tanto, audazmente mató a todos los guardias imperiales alrededor del patio frío y ocultó sus cuerpos. De esta manera, tendría mucho tiempo para asesinar a Jianche. Lo único que no había tenido en cuenta era que Jianche en realidad tenía un experto del templo Shaolin a su lado que dominaba el boxeo argt a la perfección. Este conjunto de técnicas de lucha de Shaolin con defensas sólidas inesperadamente pudo bloquearlo. No quedaba mucho tiempo y Bisskiller endureció su corazón y soltó un grito severo. Su rostro se volvió rojo sangre mientras la sangre se filtraba por la comisura de su boca. Su estilo de lucha cambió repentinamente, duplicando su poder y añadiendo varios grados de extrañeza. Con un estruendo, las palmas y puños de los dos hombres se enfrentaron. Pei Yun palideció, retrocediendo un paso. Sin darle la oportunidad de contraatacar, Bisskiller ya lo había seguido implacablemente, lanzándose sobre él una vez más. Ban, 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 3 golpes sucesivos. Pei Yun fue obligado a retroceder 3 pasos, casi tocando la mesa. Bajo la presión del viento de los intercambios, la olla de Xiao Daozi se vio afectada, rompiéndose y derramando vino por todas partes en un instante. Inspirado, Pei Yun retrocedió un paso y con una pierna levantó la olla de vino en el aire y luego lanzó la botella rota con una palma. La habitación entera ahora estaba llena de alcohol, las gotas se mezclaban con el chi de Pei Yun. Bisskiller no tuvo más opción que usar ambas manos para dibujar la imagen de multitud de palmas frente a él, bloqueando los fragmentos que se acercaban. En ese momento, Pei Yun corrió hacia mi lado, agarrándome y levantándome sobre su hombro antes de cargar por la ventana. Mi rostro entero estaba extremadamente dolorido por ser golpeado con los pedazos de madera. Los zapatos de cuero en los pies de Pei Yun no dudaron en pisar los tallos secos de las rosas. Solo entonces, en mi confusión, me di cuenta de que estábamos afuera en el patio. Detrás de nosotros, podíamos escuchar un grito de furia, ya que Bisskiller ya había salido corriendo, su figura tan rápida como un rayo, intentando matarme. Pei Yun me protegía de cerca. Aunque las circunstancias eran extremadamente peligrosas, y las artes marciales de Bisskiller eran originalmente expertas en atacar en todas las direcciones y hacían que Pei Yun no pudiera defenderse, había beneficios en este espacio abierto. Pei Yun continuó protegiéndome mientras nos escondíamos de un lugar a otro, preservando temporalmente mi vida. Sin embargo, no sería conveniente que esta situación continuara. Acababa de ser golpeado por otro ataque de mi enfermedad. En este momento, mis manos y pies estaban débiles. Solo con esconderme, ya me faltaba el aliento.
Es probable que no tomaría más de 10 pasos antes de colapsar. Pei Yun también podía ver este peligro, pensando que solo podía luchar con su vida en juego. Su rostro de repente se volvió solemne y sereno, con un ligero tono dorado en su piel. Ya no siguió esquivando, me dejó en el suelo y saltó hacia Bisskiller. Al ver el color de la piel de Pei Yun, Bisskiller jadeó alarmado. Fuerza del diamante divino, Bella. No se atrevió a descuidarse. Las dos figuras se fusionaron y luego se separaron repentinamente. Casi como si no hubiera sentido nada, Pei Yun se volvió y atacó de nuevo. El rostro de Bisskiller estaba algo pálido. Esta fue la primera vez que perdió al competir en energía interna con Pei Yun. No sabía que Pei Yun también lo estaba pasando mal. Pei Yun solo había dominado el 70% de la fuerza del diamante divino. Si utilizaba esta técnica durante más tiempo del que tarda un palo de incienso en quemarse, sufriría graves lesiones internas. Incluso si no moría, no podría mejorar sus artes marciales. Aunque esto era arriesgado, decidió seguir adelante sin pensarlo dos veces. No fue por el trato amable de Jianche ni porque quisiera ganarse el favor del príncipe de Yong, y definitivamente no fue por los beneficios que obtendría Great Yong al proteger a un sujeto rendido de Southern Chu. No tuvo ninguna duda en realizar actos meritorios. En este momento, lo único en lo que podía pensar eran las instrucciones que su maestro le había dado cuando fue aceptado como discípulo del templo Shaolin, proteger a los de buen corazón e inocentes. Nunca sintió deslealtad en la rendición de Jianche a Great Yong. Aunque no entendía las artes marciales, sabía que cuanto más se trascendía el sentido común, mayores eran las consecuencias posteriores. Aunque las artes marciales de Pei Yun habían aumentado repentinamente, definitivamente no podría mantenerlo por mucho tiempo. Viendo que había enredado a Bisskiller, eché a correr hacia la entrada del patio. Los restos de los guardias imperiales deberían estar allí. Si lograba encontrar un silbato de cobre, podría pedir ayuda. Esos silbatos de cobre estaban exquisitamente fabricados. Todo el recinto podría escucharlo incluso si fuera yo quien soplara. Bisskiller había intentado perseguirme y matarme varias veces, pero fue bloqueado por Pei Yun. Su intención de matar se encendió mientras su rostro volvía a ponerse rojo sangre, aumentando su poder una vez más. Esta vez, no pudo evitar vomitar un poco de sangre. Con fuerza, lanzó una palma que repelió a Pei Yun. Justo cuando Bisskiller estaba a punto de saltar sobre mí, una vez más fue obstaculizado por Pei Yun. En este momento, comenzó a dudar. Si usaba la habilidad de disección demoníaca más de 3 veces, sangraría por los 7 orificios. Aunque esta habilidad podría triplicar su poder, luego tendría que convalecer durante varios años. Pensándolo bien, su poder y técnicas de artes marciales estaban por encima de este joven, y podría matarlo en 10 o más intercambios. Cuando llegara ese momento, aún tendría tiempo para perseguir y matar a Jianche. Cuando llegué a la entrada del patio, encontré los restos de los guardias imperiales en el césped. Sin embargo, inmediatamente me asusté. Todos los silbatos de cobre habían sido recogidos y arrojados al lado de estos cadáveres, todos ellos destruidos. La conducta de Bisskiller fue realmente minuciosa. Miré a mi alrededor sin rumbo. ¿Qué se podía hacer? ¿Qué se podía hacer? Era probable que no pudiera escapar. Apretando los dientes, examiné mi entorno. ¿Dónde podría esconderme? No es que quisiera huir de la batalla. Si lograba escapar, Pei Yun podría desvincularse. Si no iba, Pei Yun solo podría morir. De repente, recordé que había algunos venenos utilizados para la autoprotección escondidos en mis habitaciones. Volví rápidamente al patio, cojeando mientras corría hacia mis habitaciones. Cuando los dos luchadores vieron que había regresado, Bisskiller se relajó. Con el regreso de Jianche, podía centrarse en matar a Pei Yun. Al reducir la velocidad, la presión sobre Pei Yun disminuyó considerablemente. Sin embargo, Pei Yun seguía extremadamente ansioso. ¿Por qué había vuelto Jianche? Ambos hombres tenían preguntas en sus mentes. Después de intercambiar varios golpes más, a Pei Yun ya le resultaba difícil continuar. En su cabeza, pensó, no esperaba que no muriera en el campo de batalla, sino en el patio frío de la residencia del príncipe de Yong. Las manos del asesino eran resueltas, firmes y decididas, negándose a relajarse.
Skiller no tenía prisa. Después de un corto tiempo, podría completar su misión. En ese momento, había recogido un cilindro de acero circular y salió apresuradamente. Mirando hacia donde los dos hombres estaban luchando amargamente, grité en voz alta. General P.I., tranquilícese, aunque este veneno mío es formidable, no será mortal de inmediato. Le daré el antídoto. Gritando así, activé el mecanismo en dirección a los dos, un proyectil rojo salió del cilindro, explotando en el aire sobre las cabezas de los dos hombres. Un vapor rosa envolvió inmediatamente a los dos hombres. Skiller se alarmó mucho, sabía que Jianche era un maestro de la medicina. Sería normal si tenía algún veneno a mano para protegerse. Intentó escapar rápidamente, pero fue detenido firmemente por Pei Yun, cuyo coraje había sido estimulado. El asesino solo pudo contener la respiración. Inesperadamente, sintió que sus 4 extremidades se entumecían cuando el vapor tocaba su piel. Aunque Pei Yun tenía la misma sensación, las artes marciales en las que había entrenado eran auténticas artes divinas budistas. Por lo tanto, pudo soportar una docena de respiraciones. Como resultado, su palma golpeó el abdomen inferior de Skiller. La figura del asesino tembló antes de caer al suelo. Sin embargo, había sido empujado por el poder de la palma fuera del vapor. Mientras tanto, el cuerpo de Pei Yun estaba al borde del colapso, cayendo al suelo. Me alegré mucho por este resultado inesperado, corriendo rápidamente, tomando un antídoto de una botella de jade y metiéndoselo en la boca a Pei Yun. Después de un breve momento, se sentó. Con voz ronca, dijo: El veneno ya ha sido neutralizado. Darren, esté tranquilo. Pei Yun escoltará a Darren a un lugar seguro. Ayudé a Pei Yun a levantarse, respondiendo agradecido. Muchas gracias al general por salvar mi vida. Debemos irnos rápidamente. Sería un desastre si hay más asesinos. Pei Yun compartió mis pensamientos. Si hubiera más asesinos, no tendría fuerzas para protegerme. Los dos caminamos hacia la entrada del patio, apoyándonos mutuamente. Ambos estábamos extremadamente cansados. Justo cuando salimos del patio, inmediatamente sentí un aura de muerte a lo lejos. Justo cuando mis oídos escucharon el débil sonido de una cuerda de arco siendo liberada, una flecha emplumada blanca voló y se clavó en mi pecho cerca de mi corazón. Miré fijamente la flecha en mi pecho y la sangre que comenzó a brotar inmediatamente. Sorprendentemente, perdería mi vida así. Extrañamente, no sentía ni el menor miedo en mi corazón ni había enemistad alguna. No culpaba al hombre que me había matado. La vida en la tierra estaba gobernada por la ley de la selva donde los fuertes se alimentaban de los débiles. Él naturalmente tenía sus razones. Mirando en la dirección desde donde se disparó la flecha, ese asesino oculto también me miraba fríamente, sus manos sosteniendo un arco y una flecha. Estaba vestido con una túnica azul, un pañuelo blanco cubriendo su rostro. Sus ojos, claros como las aguas de la primavera, llevaban consigo un poco de arrepentimiento mientras me observaba. Sentía como mi vida se desvanecía y escuchaba a Pei Yun gritar de alarma. Sin embargo, ya no tenía energía para pensar más en eso. En las puertas de la muerte, la hermosa imagen de Piao Xiang apareció en mi corazón. Luego vi la pequeña figura de Roulan. Por último, vi la figura del joven apuesto que siempre había estado a mi lado. Mi vista ya se estaba nublando. En medio de la neblina, pude ver a Xiao Sunzi volar hacia mí, su rostro lleno de sorpresa y desolación. Oh, verdaderamente lamentable, no tuve la oportunidad de confiarle a Roulan a su cuidado. Sin embargo, creía que él lo sabía. Con una sonrisa tenue y llena de arrepentimiento, finalmente cerré los ojos, mi conciencia hundiéndose en el abismo sin fondo, hundiéndose. Como resultado, no escuché los lamentos llenos de desesperación. En la gran sala, Li Chi sonreía mientras brindaba con sus invitados de honor, sus ojos recorriendo a todos. Poco después de que comenzara el banquete, Qin Qing se despidió. Li Chi ya sabía que había ido al patio frío y había tenido alguna disputa con Jian Che. La enemistad pasada ya debería haber sido resuelta. Aunque aún debería haber algunos resentimientos, no deberían ser demasiado graves. Oh. Tanto el padre como el hijo, Xiao Lan y Xiao Yuanfeng, habían venido a asistir al banquete.
Como el estatus de Xiao Yuanfeng era comparativamente bajo, asistía al banquete en una sala lateral. A este hombre no se le podía subestimar. No fue una tarea fácil poder ganarse el favor del padre imperial durante tantos años sin fin. Si este hombre no estuviera apoyando ya al príncipe heredero y quisiera obtener una parte de la acción con su hermana imperial, es probable que Li Qi hubiera intentado reclutarlo. Experto tanto con el pincel como con la espada, Xiao Yuanfeng era digno de ser considerado el número uno de los jóvenes expertos en Gran Yong. Después de su derrota de Pei Yun, Xiao Yuanfeng se había convertido en el más brillante y el mejor. Pei Yun no estaba presente. Aquel a quien Li Qi consideraba más alto era Pei Yun. Aunque una vez fue subordinado del príncipe de Qi, este hombre también era discípulo laico del templo Shaolin. Además, tenía cierto resentimiento contra la secta Fengyi. Debería ser posible reclutarlo. Aunque era una lástima que Pei Yun no estuviera presente, habría otras oportunidades. Justo cuando sus ojos barrían, Li Qi vio a Xiao Zunzi vestido como un sirviente de pie en la esquina de la sala, los ojos helados del eunuco observando a los funcionarios en la sala. Este Xiao Zunzi solo era leal a Jian Che. Aunque nadie sabía cuán altas eran sus artes marciales, deberían ser inferiores a las de Pei Yun y Xiao Yuanfeng. Era un subordinado capaz. Por su solicitud de observar a estos invitados que podrían ser potenciales enemigos, se podía ver que no le faltaba inteligencia. Si no fuera tan leal, Li Qi no habría planeado que entrara al palacio. En ese momento, Li Qi vio a uno de los guardias imperiales entrar apresuradamente en la sala y acercarse al lado de Gou Lian, hablándole en voz baja. Gou Lian, responsable de organizar este banquete, frunció el ceño. Después de responder algunas palabras, Gou Lian se levantó y se acercó al lado de Xiao Zunzi. El semblante de Xiao Zunzi cambió de inmediato y se retiró silenciosamente de la sala. Gou Lian luego se volvió y se acercó a Li Qi. Sin embargo, en ese momento, todas las personalidades distinguidas de la corte también se acercaron a rodear a Li Qi y él no pudo desvincularse. Pasó un tiempo antes de que Gou Lian finalmente encontrara la oportunidad de acercarse a Li Qi. En voz baja, Gou Lian informó. Su Alteza Imperial, ha ocurrido algo. El vicesupervisor Hu Wei y dos de los guardias asignados para proteger a Sui Yun fueron asesinados en la residencia interna. También había los cadáveres de 2 eunucos. Ya he enviado hombres para proteger al mayor Yang. Li Qi se alarmó mucho, declarando rápidamente. Este príncipe debe ir a echar un vistazo. Gou Lian respondió. En este momento, me temo que Su Alteza Imperial no podrá desvincularse. Justo en ese momento, se pudo escuchar un grito claro de lamentación desde la dirección del patio frío. El lamento sonaba con un llanto lastimero, lleno de dolor y odio por perder a los seres más cercanos. El sonido era agudo y doloroso. Aunque estaba lejos, aún causaba a todos sentir un dolor casi insoportable. La copa de vino en la mano de Li Qi cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Estaba lleno de una premonición ominosa. Esta dirección, este sonido. Sabía que solo podía haber sido causado por una situación. Con furia, se levantó de un salto. Con voz enojada, rugió. ¿Todos escuchen mi orden? Guardien toda la residencia. Sin importar su estatus noble o bajo, nadie tiene permitido entrar o salir sin permiso. Vengan con este príncipe. Terminando de hablar, Li Qi sacudió su túnica de brocado y se dirigió inmediatamente hacia el patio frío. La ansiedad en su corazón había superado la sensación cuando Jian Che le había usado palabras severas para rechazarlo. Mientras caminaba, rezaba en silencio a los cielos. Si los cielos pudieran bendecir y proteger a Jian Che, estaría dispuesto a sacrificar años de su vida como reemplazo. Finalmente llegando al patio frío, Li Qi vio que ya había sido protegido por los guardias imperiales y soldados personales previamente enviados. Después de haber irrumpido en el patio, Li Qi se detuvo de inmediato y miró fijamente la escena ante él.
El suelo de todo el patio estaba cubierto de sangre rojo oscuro y señales de una batalla sangrienta. Aparte de los guardias que habían sido enviados, no había señales de Jianche y Xiaosunzi. Los guardias imperiales estaban de pie frente a la entrada de las cámaras vivientes, en duelo. En trance, Li Qi entró. En el sofá suave, Li Qi vio el cuerpo de Jianche descansando pacíficamente, con un semblante pálido. En su pecho había una flecha rota. Xiaosunzi estaba arrodillado junto al sofá, aferrando firmemente la mano derecha de Jianche. Li Qi sintió punzadas en el corazón y casi se desmayó, sin poder pronunciar ni una sola palabra. Capítulo 46, volumen 2, 16, en la balanza. Jianche estaba cerca de la muerte. El príncipe de Yong usó la hierba Ningpo para mantener un fragmento del espíritu de Jianche dentro de su cuerpo. Tanto el príncipe de Qi como la princesa Chang le enviaron medicina para ayudar. Durante medio mes, la vida de Suiyun estuvo en peligro. El príncipe de Yong nunca se separó de su lado, comiendo y durmiendo en el patio frío. Aquellos que escucharon esto quedaron asombrados y admirados. Registros dinásticos de Chu del Sur, biografía de Jian Suiyun. Con dificultad, abrió la boca y preguntó: ¿Cómo está Suiyun? Xiaosunzi giró la cabeza. En este momento, sus rasgos faciales apuestos estaban llenos de una malevolencia anormal. Sus ojos enrojecidos de sangre intimidarían a cualquiera. Respondió: No sé por qué, pero el joven maestro todavía tiene un indicio de aliento. Este sirviente ha utilizado su chi para prolongar la vida del joven maestro. Ahora mismo, los guardias imperiales fueron a invitar a los médicos imperiales. Li Qi se relajó ligeramente, declarando rápidamente: Ve a la princesa de Yong y recupera la hierba Ningpo de 1000 años que el padre imperial me otorgó el año pasado. También trae un poco de ginseng de alta calidad. Primero prepara un caldo de ginseng para ayudar a prolongar la vida del señor Jian. Si el médico imperial lo considera adecuado, también haz que se prepare la hierba Ningpo. Se reveló gratitud en los ojos de Xiaosunzi. Sin embargo, no tenía fuerzas para distraerse con charlas ociosas. No pasó mucho tiempo antes de que los guardias imperiales trajeran, o más bien, capturaran a varios médicos imperiales. Los médicos imperiales ya habían sabido del estado de la lesión en el camino. Entrando en la habitación, no les importaba rendir homenaje a Li Qi, en su lugar se dirigieron inmediatamente al sofá para tratar las heridas de Jianche. Se apresuraron, quitando la flecha y cuidando la herida. Una taza tras otra de agua ensangrentada fue llevada afuera. El caldo de ginseng preparado fue entregado rápidamente y se le dio una taza a Jianche. Como era de esperar, la respiración de Jianche se fue profundizando gradualmente. Sin embargo, si no fuera por el apoyo de la energía interna de Xiaosunzi, Jianche probablemente habría perdido la vida en algún momento y habría ido a los ríos amarillos. Después de que los médicos imperiales discutieron entre ellos, se acercaron y hablaron con Li Qi. Su Alteza Imperial, las propiedades medicinales de esa raíz de Figbord de Ningpo son demasiado poderosas. Su Alteza Imperial, por favor divídala en 3 partes para prepararla en medicina y dársela al paciente cada 8 horas. Después, no puede dejar de tomar medicamentos y solo puede ser alimentado con ginseng de alta calidad para prolongar su vida. De esta manera, nadie tendrá que preocuparse por la vida de este Daren durante el próximo medio mes. Este Daren tuvo bastante suerte. La posición de su corazón estaba ligeramente descentrada. Como resultado, aunque la flecha dañó su corazón, no le quitó la vida de inmediato. Sin embargo, después de eso, somos realmente impotentes. Li Qi se dejó caer tristemente en una silla. Haciendo un gesto con la mano, ordenó: Hazlo inmediatamente como dijeron. Mientras alguien aceptaba y se disponía a ejecutar la orden, Li Qi se devanaba los sesos en busca de una solución. De repente, preguntó: ¿Alguien sabe dónde se encuentra el sabio médico, el señor San en este momento? Todos se miraron consternados.
El paradero del sabio médico era indescifrable, apareciendo un momento y desapareciendo al siguiente. ¿Quién sabría dónde estaba? Desesperado, Li Chi ordenó. Si podemos encontrar al sabio médico, hay una posibilidad de supervivencia. Envía inmediatamente a alguien a buscarlo. Xiao Zunzi de repente gritó. Su Alteza Imperial, el joven maestro es discípulo del sabio médico y también es experto en el arte de la curación. ¿Podemos permitir que el joven maestro despierte temporalmente y diseñe una receta? Al menos podemos ayudar a prolongar la vida del joven maestro. ¿Esto es cierto? Preguntó Li Chi, agradablemente sorprendido. ¿Sui Yun es realmente discípulo del sabio médico? Xiao Zunzi asintió con la cabeza y respondió. Durante su juventud, Sui Yun estudió medicina bajo el sabio médico. Aunque el tiempo que pasó no fue largo, la experiencia médica del joven maestro es realmente destacada. Li Chi miró a los varios médicos imperiales. Después de que terminaron de discutir, uno de ellos dijo. Su Alteza Imperial, podemos usar un medicamento fuerte para permitir que Yang Daren recupere la conciencia por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, después de esto, empeorará la condición de Yang Daren. Li Chi declaró resueltamente. El paradero del sabio médico no se puede determinar. Si no podemos preservar la vida del señor Jian durante un mes, temo que no podrá sobrevivir hasta que llegue el sabio médico. Vayan a preparar el medicamento y esperen mis órdenes. Durante los próximos días, les causaré problemas y les prohibiré salir de aquí ni por un momento. Si algo inesperado le sucede al señor Jian, absolutamente les quitaré la vida. Los varios médicos imperiales solo pudieron expresar su acuerdo. En ese momento, Don Chi se apresuró a llegar. Avanzando, informó. Su Alteza Imperial, en este momento, la situación allá afuera es extremadamente caótica. Esos invitados están inquietos. Siyou ha pedido a Su Alteza Imperial que emita una orden. ¿Cómo debemos manejarlos a todos? Li Chi frunció el ceño, saliendo de la habitación. No deseaba interrumpir el tratamiento de Jian Che. Al salir, vio a los guardias imperiales parados en la entrada de otra habitación. Al ver que el príncipe los miraba, Gou Lian avanzó inmediatamente y transmitió. Su Alteza Imperial, cuando los guardias imperiales llegaron, también descubrieron que el comandante de la Guardia Imperial Pei Yun estaba en el patio frío. Como Xiao Zunzi solo dijo que encontrara un lugar para que se estableciera, envía varios guardias para ponerlo bajo arresto domiciliario allí. También he organizado que un médico imperial trate sus heridas. Según informes, todo su cuerpo estaba cubierto de heridas. Es probable que estuviera protegiendo a Sui Yun. Desconcertado, Li Chi preguntó. ¿Por qué estaba Pei Yun aquí en el patio frío? Dicho esto, se dio la vuelta y entró en esa habitación. Esta habitación era donde vivía Xiao Zunzi. Los muebles y arreglos eran extremadamente escasos. Pei Yun estaba sentado en una silla. Sus prendas superiores habían sido retiradas al llegar. Todo su cuerpo estaba cubierto de moratones morados que provenían de puñetazos. Un médico imperial estaba aplicando medicina en sus heridas. Cuando los dos vieron entrar a Li Chi, ambos se arrodillaron para rendirle homenaje. Li Chi hizo un gesto con las manos y dijo. Por favor, continúen. No pasó mucho tiempo antes de que el médico imperial terminara. Recogiendo su maletín médico, se retiró. Li Chi miró al muy inquieto Pei Yun. Suspirando, preguntó. ¿Por qué está el general Pei aquí en el patio frío? Pei Yun frunció el ceño. ¿Fue asesinado el guardia imperial enviado por Jian Daren para informar al príncipe de Yong que también había sido retenido en el patio frío? No indagó más, solo repasó exhaustivamente lo que había sucedido. En el momento en que Jian Che fue alcanzado por una flecha, Pei Yun también se sorprendió y no supo cómo responder. Justo cuando iba a ofrecerle un brazo de apoyo, Pei Yun escuchó la lamentación de Xiao Zunzi, observando cómo su figura se acercaba rápidamente como si fuera ilusoria y tan rápida como la electricidad. Instantáneamente, Xiao Zunzi había llegado junto a los dos. Después de seguir a Sui Yun durante años, Xiao Zunzi estaba algo familiarizado con cómo tratar heridas externas.
Sabía que la flecha no podía ser retirada precipitadamente. En última instancia, solo podía golpear los puntos de presión de Jianche para detener el sangrado. Después, Xiao Zunzi había utilizado energía interna para prolongar la vida de Jianche. Mirando a Pei Yun, la expresión de Xiao Zunzi era distante y severa. Con solo una mirada, Pei Yun pudo darse cuenta de que las artes marciales de este joven estaban muy por encima de las suyas y explicó sucintamente la situación de inmediato. Xiao Zunzi levantó a Sui Yun y lo llevó al patio frío, viendo que Decius Keller ya había huido. Las únicas cosas que quedaron fueron manchas de sangre. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran los guardias imperiales. Xiao Zunzi los invitó de inmediato a los médicos imperiales antes de instruirles que cuidaran de Pei Yun. Él mismo entró en la habitación para cuidar de Jianche. Pei Yun entendió naturalmente que estaba siendo puesto bajo arresto domiciliario temporalmente, pero era directo y recto, y no tenía miedo alguno. Después de escuchar las palabras de Pei Yun, Li Qi se levantó y se inclinó profundamente. General Pei, estabas dispuesto a dar tu vida para salvar al mayor Jian. Ya sea que viva o muera, este príncipe considera tus acciones como un favor personal hacia mí. Solo que la situación actual no está clara, este príncipe tendría que pedirte que te quedes temporalmente durante unos días en esta residencia. Además, las heridas del general son graves. No es conveniente que vuelvas a preocupar a tu estimado padre. Sin embargo, desconozco algo. ¿El general sabe si algún miembro de la generación anterior de tu secta está presente en la capital? Con su ayuda, las heridas del general se tratarán fácilmente. Pei Yun respondió apresuradamente. Su Alteza Imperial se está tomando esto demasiado en serio. Pei Yun está dispuesto a cumplir con el mandato de Su Alteza Imperial. Este general tiene 2 tíos marciales que están en el templo de las nubes flotantes fuera de Changjiang, cultivando en secreto. Su Alteza puede enviar hombres allí. Los 2 tíos marciales tratan a Pei Yun con extrema atención y preocupación. Seguramente vendrían de inmediato. Li Qi asintió con la cabeza. La mayoría de sus guardias eran seleccionados entre los mejores soldados del ejército. Aunque muchos tenían habilidades marciales sustanciales, todos eran más hábiles en el estilo externo que en el estilo interno. En la actualidad, carecía en gran medida de artes marciales internas. Con 2 monjes mayores del templo Shaolin, podía estar tranquilo con la seguridad de Jianche. En ese momento, Gou Lian se acercó rápidamente y informó. Su Alteza Imperial, hemos investigado el asunto. Todos los guardias imperiales asignados para proteger el patio frío han sido asesinados. Uno de ellos murió en el camino. Parece que estaba saliendo al frente. Además, aparte de Hu Wei y sus subordinados, también falta el chef de Chu del Sur. Todos los demás están en sus posiciones y pueden servir mutuamente como testigos. Básicamente podemos concluir que ninguno de ellos participó en este incidente. Li Qi preguntó fríamente. ¿Y qué hay de esos invitados? Gou Lian miró la expresión de Li Qi antes de responder. En ese momento, Su Alteza Imperial ya había abierto el banquete. Por lo tanto, casi todos los invitados estaban dentro del salón. Sin embargo, hubo algunas excepciones. Según los sirvientes, todas estas personas no estaban en sus asientos cuando ocurrió el incidente. Me temo que solo Su Alteza Imperial puede interrogarlos. Dicho esto, Gou Lian entregó una lista de nombres. Li Qi aceptó la lista. En ella había 5 nombres: Duque Cheng Su de Wei, la princesa Lian Zhou de Xinjiang, el general de la Fuerza del Tigre, Qin Qing, el comandante Pei Yun de la Guardia Imperial y el vice-supervisor Xiao Yuanfeng de la Guardia del Palacio. El rostro de Li Qi se volvió sombrío. Gou Lian continuó. Fuera del patio frío, encontramos un arco fuerte y una bolsa de flechas. Parece que fue abandonado por el asesino. Pei Yun interrumpió de repente. Su Alteza Imperial, Pei Yun realmente alcanzó a ver al asesino. La altura del hombre era ligeramente menor que la mía y llevaba un conjunto de túnicas azules. Su rostro estaba cubierto por un pañuelo. En cuanto a todo lo demás, por favor, perdona a Pei Yun por no poder ver claramente. Li Qi sintió que su corazón saltaba. Preguntó casualmente. Gou Lian, si recuerdo correctamente, Qin Qing llevaba azul, ¿verdad? Gou Lian respondió.
Su Alteza no puede llegar a conclusiones infundadas. El general Qin proviene de una casa prestigiosa. ¿Cómo podría asesinar a alguien? Mientras hablaba, Gou Lian lanzó una mirada a Pei Yun. Entendiendo, Pei Yun declaró contacto. Las heridas de Pei Yun no son leves. ¿Puedo preguntar si es posible que Su Alteza Imperial me permita retirarme temporalmente? Li Chi reconoció. Hay varias otras habitaciones de invitados en el patio frío. Todas han sido ordenadas. General Pei, por favor, elija una usted mismo. Cuando los dos tíos marciales del general lleguen, por favor, hágales quedarse temporalmente en el patio frío también. Este príncipe todavía tiene asuntos que atender. General Pei, por favor, descanse bien. Terminando de hablar, Li Chi salió de la habitación. Gou Lian rápidamente lo alcanzó. Li Chi dijo calculadamente. Si no hubiera discrepancias en lo que Pei Yun vio, las sospechas sobre Qin Qin son las mayores. Gou Lian no estuvo de acuerdo. No podemos decir eso, aunque Qin Qin es sospechoso, sin embargo. Al salir por la puerta, Li Chi miró a Gou Lian, quien analizó calmadamente. La estatura de Xiao Yuanfeng es similar a la de Qin Qin. Además, su habilidad en el tiro con arco es igualmente brillante. Esto podría ser obra suya. Además, aunque Li Hanyu, la hija del príncipe de Jinjiang, es miembro del clan imperial, también es discípula del secta Fengyi. Se rumorea que es la discípula personal de rango 9 del maestro de la secta Fengyi. El maestro de la secta Fengyi es un experto en asesinatos. Si Li Hanyu estuviera vestida con ropa de hombre, podría haber sido la persona vista por el general Pei. Li Chi golpeó el suelo y declaró. Sin importar quién sea, definitivamente no lo dejaré escapar. En un momento, cuestiona minuciosamente a Pei Yun y averigua todos los detalles. Este príncipe se reunirá con esas personas. Primero, haz que Ziyou termine el banquete, anunciando que el mayor de este príncipe ha sido atacado por un asesino y que no tengo ánimo para festejar. Inmediatamente envía hombres a los cuarteles del ejército fuera de la ciudad. Haz que Sima Xiong traiga 1000 hombres de la Guardia Imperial a la ciudad para asumir la responsabilidad de la defensa de la residencia del príncipe de Yon. Haz que Don Chi se haga cargo temporalmente de los asuntos militares. Gou Lian dudó antes de responder. Su Alteza Imperial, me temo que no será posible detener por la fuerza al duque de Wei. Además, me temo que Su Alteza Imperial será acusado de mala conducta si moviliza tropas y las hace entrar en la ciudad sin permiso. No es necesario detener al duque de Wei por la fuerza. Respondió Li Chi fríamente. No creo que él haría algo así. En cuanto a movilizar soldados, no hay necesidad de que te preocupes. Este príncipe entrará inmediatamente al palacio para informar a Padre Imperial. Un asesino tan agresivo en la ciudad imperial de Chang'an debería ser castigado por el magistrado de la capital imperial. Gou Lian declaró rápidamente. Su Alteza Imperial ha tomado cuidadas deliberaciones. Este servidor irá inmediatamente a ocuparse de las cosas. Después de 2 horas, después de que se consumiera el primer tazón de caldo de ginseng de la hierba de Ningpo, la respiración de Jianche se profundizó y se estabilizó. Ya no necesitaba que Xiao Zunzi inyectara su energía interna para mantener su vida. Xiao Zunzi inmediatamente y en silencio comenzó a cultivar y restaurar su energía interna. En ese momento, ya se había calmado. Antes de que Jianche fuera salvado, no podía ser impulsivo de ninguna manera. No pasó mucho tiempo antes de que los ancianos compasivos de dificultad y distancia compasiva del Salón Damo del Templo Shaolin llegaran. Dejaron de preocuparse después de echar un vistazo a las heridas de su sobrino marcial. El príncipe Li Chi de Yong solicitó que los dos se encargaran temporalmente de la protección del patio frío. Al principio, los dos parecían dudar, pero después de que Pei Yun susurrara tímidamente al oído del anciano compasivo de distancia, este último aceptó alegremente. Aunque no sabía cómo Pei Yun había convencido a los dos ancianos, Li Chi aún expresó su agradecimiento. Luego, inmediatamente dejó su residencia y galopó hacia el Palacio Imperial. En el momento del incidente, Li Yuan estaba jugando al Beiki en el harén con la Noble Consort Sang Sun. La princesa Chang le estaba viendo el juego a su lado. Los tres disfrutaban de la felicidad doméstica, alegres y armoniosos.
Aunque la noticia de que algo había sucedido en la residencia del príncipe de Yon ya se había extendido por toda la ciudad imperial, aún no había llegado a Li Yuan. Justo cuando Li Yuan estaba cavilando, de repente se produjo un alboroto fuera del salón. Li Yuan preguntó con enojo. ¿Qué está pasando? ¿Quién está causando un alboroto afuera? Antes de que Li Yuan pudiera enviar a alguien a salir a mirar, Li Chi ya había irrumpido en el salón. Su expresión era furiosa y su ropa estaba desordenada. Cargando hacia el lado de Li Yuan, se arrodilló y comenzó a llorar. Li Yuan se alarmó mucho. Este hijo suyo siempre fue fuerte y resistente. Desde los 10 años, Li Yuan nunca había visto a Li Chi derramar lágrimas. ¿Por qué estaba así hoy? Olvidando su enojo, Li Yuan se levantó rápidamente y preguntó. Sier, ¿qué ha sucedido? Habla despacio, Padre Imperial te hará justicia. Li Chi se negó a levantarse. Sollozando, respondió. Padre Imperial, este hijo organizó un banquete para despedir a Juner. Sin embargo, alguien aprovechó la oportunidad para infiltrarse en mi residencia, matando a 21 guardias imperiales, 2 eunucos y dejando gravemente herido al mayor Jian de la casa del mariscal. En este momento, la vida del mayor Jian está en peligro. En este momento, su vida no puede ser garantizada. Padre Imperial, este hijo ha estado dispuesto a soportar en silencio, y aún así ha sufrido tal desastre. ¿Cómo puede este hijo seguir residiendo en Chanan? Si el Padre Imperial da su aprobación, este hijo partirá de Chanan y se dirigirá al feudo en Yuzhou. Al escuchar esto, la ira de Li Yuan estalló. Enfurecido, ordenó. Ven. Llama inmediatamente al magistrado de la capital imperial y al comandante en jefe de la Guardia Imperial al palacio. ¿Cómo están desempeñando sus deberes permitiendo que alguien sea asesinado en la residencia del príncipe de Yon? Li Chi rió sombríamente en su interior, sabiendo de inmediato que su padre imperial no tenía ninguna intención de investigar responsablemente este incidente. Después de todo, era muy probable que fuera obra del príncipe heredero. Por ahora, solo podía dejarlo estar y dijo. Padre Imperial, por favor calme su ira. Este hijo cree que el asesino era un experto preeminente, por lo tanto, el magistrado de la capital imperial sería impotente. Solo que este hijo está muy preocupado por la seguridad de mi residencia. Este hijo suplica al Padre Imperial que permita a este hijo movilizar a 1000 guardias imperiales para aumentar la protección de la residencia del príncipe de Yon. Además, hay varios invitados sospechosos de estar involucrados en el asesinato. ¿Podría el Padre Imperial permitir a este hijo investigar este asunto? Calmándose, Li Yuan accedió. Bien, 1000 guardias imperiales no son muchos. Debes organizarlos adecuadamente. No puedes permitir que rompan las regulaciones militares o la ley. En cuanto a los sospechosos entre los invitados, puedes encargarte de este asunto tú mismo. Pero si deseas ejecutar a aquellos por encima del tercer rango o a miembros de la familia imperial y aristócratas, eso requerirá nuestro decreto. ¿Cómo están las heridas del mayor Jian? Él es un Xuanyuan de Southern Chu. Si muere de esta manera, es probable que alguien aproveche la oportunidad para difundir rumores de que mi gran Yong es impotente para proteger a los súbditos rendidos. Cuando llegue ese momento, ¿quién estará dispuesto a rendirse? Angustiado, Li Chi relató. Una flecha alcanzó al mayor Jian en el corazón. Si su corazón no estuviera ligeramente descentrado, temo que hubiera sido asesinado de inmediato. En este momento, su vida pende de un hilo. Este hijo ya ha utilizado la hierba de Ningpo otorgada por el Padre Imperial para prolongar su vida. Además, este hijo ha enviado hombres en busca del sabio médico, el señor San. Si no podemos encontrar a este hombre, temo que la vida del mayor Jian no pueda ser garantizada. Li Yuan suspiró. Emitiremos un decreto ordenando que todas las prefecturas del mundo busquen al señor Sang. Puedes estar tranquilo. Li Chi bajó la cabeza hasta el suelo en agradecimiento. Los asuntos en la residencia de este niño todavía son numerosos y desordenados, requiriendo mi regreso para manejarlos. Li Yuan asintió con la cabeza. Puedes irte. Li Chi se levantó. Justo cuando estaba a punto de irse, la princesa Changle se levantó y habló. Padre Imperial,
por favor permite que este niño despida al segundo hermano. Li Yuan solo hizo un gesto con la mano, señalando su consentimiento. Li Chi miró de reojo y vio que la tez de la princesa Changle estaba pálida, su expresión extremadamente preocupada. Después de que los dos salieron de la sala, la princesa Changle preguntó en un susurro. Segundo hermano, ¿la vida del mayor Jian está realmente en peligro? Li Chi suspiró y respondió. Si se usa la hierba de Ningpo para prolongar su vida, es posible asegurar que viva durante medio mes. Sin embargo, para despertarlo temporalmente y diagnosticar su propia enfermedad, temo que solo pueda sobrevivir 10 días. La princesa Changle se puso pálida como la muerte. En voz baja, murmuró. 10 días. El paradero del señor San es desconocido. Me temo que no llegará a tiempo. De repente, ella agarró a Li Chi. Hermano, también tengo un trozo de figure de Ningpo que me regaló el padre imperial. Estoy reservando la mitad para mamá. Su salud no está bien y tengo que tener cuidado. La otra mitad, te la traeré. Además, el padre imperial me regaló una vesícula biliar de oso el otro día. Aún no la he usado, la mantengo en almacenamiento en frío con un cubo de hielo. Llévatela también, hermano. Li Chi estaba muy contento. El figwort de Ningpo y la vesícula biliar de oso eran elementos de la medicina tradicional china que solo se podían encontrar por accidente. Solo el padre imperial lo recibía ocasionalmente como tributo. Sorprendentemente, el padre imperial había regalado estos preciosos ingredientes medicinales a la hermana imperial. Inclinándose profundamente, Li Chi dijo. En nombre del mayor Jian, este príncipe agradece a la hermana imperial por esta gracia que salva vidas. La princesa Changle llevó a Li Chi hacia su salón del Fénix de Jade. Mientras caminaban, ella imploró. Hermano imperial, si el mayor Jian tiene la oportunidad de despertar, por favor, dile una palabra de agradecimiento de mi parte. Él entenderá. Aunque Li Chi no podía entender el significado más profundo de las palabras de la princesa Changle, estaba loco de alegría al obtener inesperadamente medicinas tan preciosas y no pensó mucho al respecto. Al regresar a su residencia, Li Chi no se detuvo en absoluto y fue directamente a ver a Jian Che. Entrando en los aposentos de Jian Che en el patio frío, solo vio a Xiao Zunzi sentado junto a Jian Che, concentrado en el estado de las heridas de Jian Che. Li Chi se acercó y echó un vistazo. A un lado, el médico imperial de guardia se acercó y murmuró. Hace un momento, el señor Yang casi dejó de respirar. Afortunadamente, este eunuco, Sun, lo trajo de vuelta del abismo. Sin embargo, ya no es necesario ayudar continuamente al señor Yang a respirar. Este príncipe ha traído la mitad de un trozo de figure de Ningpo y la vesícula biliar de un oso. Respondió Li Chi en voz baja. ¿Tienes la confianza de que puedes prolongar su vida unos días más? Este médico imperial respondió alegremente. Si ese es el caso, este humilde doctor se atreve a garantizar que puedo prolongar su vida por 10 días más. Li Chi asintió con la cabeza felizmente. Este príncipe te transferirá la medicina. Debes esforzarte al máximo. Si el mayor Jian puede ser salvado, este príncipe te recompensará generosamente. El médico imperial expresó repetidamente sus agradecimientos. Xiao Zunzi parecía no haber escuchado una palabra, aún mirando fijamente a Jian Che. Había un dolor infinito en su corazón, lamentando haber dejado el lado de Jian Che. Estaba lleno de intención de matar, odiando no poder cortar a su enemigo en pedacitos. Los días siguientes fueron como una pesadilla. Jian Che se enfermó gravemente en varias ocasiones. Los médicos imperiales solo pudieron prolongar su vida con gran dificultad. 27 días después de que Sui Yun fuera atacado por asesinos, Li Chi finalmente tomó la decisión de permitir a los médicos imperiales usar medicina fuerte para despertar a Jian Che. Cuando Jian Che abrió los ojos, vio los rostros de Xiao Zunzi y Li Chi completamente descoloridos. Xiao Zunzi habló rápidamente. Joven maestro,
Tu vida está en un estado crítico. Si no podemos prolongarla hasta que llegue el sabio médico, temo que no sobrevivirás. ¿Tiene el joven maestro algún método para retrasar esto unos días? En este momento, la residencia aún tiene 3 tals de Ningpo Figward y una vesícula biliar de oso enviada por el príncipe de Qi. ¿Qué debemos hacer, joven maestro? Entendiendo la situación, instruí débilmente. Trae mis agujas de acupuntura. ¿Recuerdas el método de acupuntura que te enseñé? Xiao Zunzi asintió con la cabeza como si su vida dependiera de ello. Recuerdo claramente. Con dificultad, continué. En mi estudio hay una copia escrita a mano de técnicas de acupuntura, que contiene la técnica de acupuntura del espíritu atrapado, que creé personalmente. Hay 13 técnicas. Las primeras 12 son métodos utilizados para tortura. La última técnica es capaz de sacar todo el potencial de una persona, un método para salvar a alguien acosándolo hasta la muerte. Cuando se usa para tortura, esta técnica puede causar un sufrimiento ilimitado sin la muerte. Cuanto mayor sea tu habilidad en las artes marciales, más sentirás como si estuvieras pasando por el infierno. Originalmente tenía la intención de enseñarte la última técnica. Si estás en peligro, podrás usarla para salvar tu vida. Por lo tanto, ya te he enseñado los métodos de acupuntura a lo largo de los años. Esta técnica de acupuntura puede extraer forzosamente la totalidad de mi potencial biológico. Al menos, puede proteger mi vida durante 9 días. Solo se puede utilizar este método, ya que no hay otras formas. Dado que todavía queda algo de Figward de Ningpo y una vesícula biliar de oso, déjame hacer una receta. Después de que hayas realizado la acupuntura, ayúdame a tomarla. Podrá ayudar a prolongar aún más mi vida. Después de escuchar a Jianche terminar de hablar sobre la receta y ver a los médicos imperiales escribirlo, las lágrimas corrieron por el rostro de Xiao Zunzi. Jianche siempre estaba pensando en él, y sin embargo, no estaba al lado de Jianche cuando su maestro estaba tan gravemente herido. Extendí mi mano para secar sus lágrimas. Suavemente, consolé. No tienes que preocuparte. Si tengo la desgracia de morir, debes informar todos mis planes a Su Alteza Imperial y hacer que Su Alteza Imperial tome las decisiones, para evitar que toda la empresa se arruine en el último momento. Tampoco debes vengarte por mí. Lleva a Rowland contigo de regreso a Southern Chu y vive en la soledad. Recuerda, lleva mis cenizas para ser enterradas con mi esposa. Al ver que el rostro de Jianche ya comenzaba a aflojarse, Xiao Zunzi de repente gritó. Joven maestro, debes despertar de nuevo. ¿No recuerdas que el asesino de la difunta señora todavía está prófugo? La joven señorita todavía está creciendo. Si murieras, solo podría arriesgar mi vida para vengarte. Pero temo que esa tarea sea peligrosa. Si muriera, ¿quién cuidaría de la joven señorita solitaria e indefensa? Joven maestro, esto no está bien. Sin ti, realmente no sé cómo vengarte. Debes vivir por la difunta señora y por la joven señorita. La expresión de Jianche se concentró mientras asentía ligeramente con la cabeza. Después, volvió a desmayarse. Xiao Zunzi distraídamente se limpió las lágrimas de la cara. Al ver que Jianche estaría temporalmente bien, salió apresuradamente de la habitación para buscar el libro. Luego, después de usar la técnica de acupuntura, Xiao Zunzi pudo detectar que la piel de Jianche temblaba. Esta técnica no estaba perfeccionada. Como resultado, la persona que recibe la acupuntura sentiría un tremendo dolor. Después de alimentar a Jianche con la receta que él mismo diseñó, Xiao Zunzi pudo ver que la respiración de Jianche ya era regular. Solo entonces se relajó. De repente, pensó en algo. Un destello ominoso se podía ver en los ojos de Xiao Zunzi mientras miraba a los médicos imperiales. Justo ahora, la conversación que tuvo con Jianche fue completamente clasificada. Si los extraños escucharan esta información, probablemente causaría problemas. Aunque Li Qi estuvo reflexionando continuamente sobre la conversación entre amo y sirviente, no tenía idea de lo que estaba sucediendo, sin entender por qué Jianche nunca mencionó el asesinato de su esposa y su enemigo. Sin embargo, su pensamiento fue profundo, comprendiendo que podría investigar este asunto.
Al ver la intención de matar en los ojos de Xiao Zunzi, ¿cómo podría Li Qi no entender sus intenciones? Habló. Xiao Zunzi, no te preocupes. Este médico imperial Jia es alguien en quien este príncipe confía. No revelará nada. Xiao Zunzi miró a Li Qi. Estos últimos días, después de haber presenciado a Li Qi enfocado en salvar la vida de Jian Che, Xiao Zunzi sabía que el príncipe también compartía los mismos sentimientos que él. Tenía que considerar la cara del príncipe y, por lo tanto, Xiao Zunzi declaró fríamente. Médico imperial, si revelas ni siquiera media palabra, no me culpes por negarme a considerar el sentimiento y la cara. Al terminar de hablar, presionó un dedo sobre el escritorio, dejando inmediatamente un agujero de 1 pulgada de profundidad en el sólido pino rojo. El médico imperial Jia estalló en una serie de convulsiones incontrolables, jadeando frenéticamente. Este humilde doctor no dirá ni una palabra de esto. El periodo siguiente fue aún más difícil de soportar. Durante todo ese tiempo, la respiración de Jian Che era tan débil como el gasa. Xiao Zunzi lo acompañaba todos los días, con una expresión helada, casi como si no tuviera nada que ver con nada. En cuanto al príncipe de Yong y los demás, estaban llenos de dudas y ansiedad. Un día, un médico imperial informó que la vida de Jian Che probablemente terminaría esa noche. Totalmente abatido, Li Qi se sentó, incapaz de pronunciar ni una sola palabra. Su heredero, Li Jun, ya había partido hacia su feudo en Zhou. Shi Yu también lo había seguido allí. Si Jian Che muriera. Un escalofrío se apoderó de Li Qi. ¿Qué podía hacer? Justo cuando comenzaba a sentirse afligido y alarmado, Gou Liang corrió repentinamente hacia la habitación, acompañado de una agradable sorpresa y gritó. Su Alteza Imperial, Su Alteza Imperial, el señor Zhang ha llegado. Li Qi se alegró mucho. Justo cuando estaba a punto de levantarse, sintió que sus piernas se debilitaban. Curiosamente, ni siquiera podía ponerse de pie.